bienvenidas, bienvenidos. Bueno, ¿cómo están pasando este fin de semana? Nosotros trabajando, y mucho. Ya sabemos todos los acontecimientos de la semana, un armado de programa que llegó, les diría, que hasta primeras horas del viernes. A partir de allí, bueno, el reacomode debido a los últimos acontecimientos y las últimas informaciones. Y ya les voy diciendo que también las últimas repercusiones van a estar aquí en BTV al día. Pero eso va a ser más adelante. Vamos a ir cronológicamente porque hubo muchos hechos en esta semana para destacar. No nos olvidemos qué lejos que queda, si nos ponemos a pensar ahora, el 1 de mayo. Pero no nos olvidemos que la semana se inició con un 1 de mayo. Con un 1 de mayo, con el acto que habitualmente realiza la central sindical, el PIT-CNT, donde su orador, entre sus oradores, Marcelo Abdala, hizo importantes anuncios, donde hubo nuevamente reclamos, donde hubo figuras del Frente Amplio, donde hubo figuras también a nivel de gobierno que hablaron. Así que vayamos primero con algo de lo fundamental, de lo más importante que se dio ese 1 de mayo, donde incluso sobre el final vamos a escuchar hablar sobre la posible jornada laboral de 6 horas. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, afirmó hoy que el movimiento sindical dará pelea por modificar la reforma de la seguridad social. Para Abdala no es una reforma integral, sino un ajuste fiscal encubierto. Distinta del ajuste fiscal encubierto o reforma jubilatoria, que paradójicamente nació de un análisis de dificultades de financiación de la seguridad social, pero sigue indiferente ante el hecho que en nuestro país, a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo recomienda que el empleador pague más que el trabajador, o a lo sumo que paguemos iguales, la parte trabajadora aporta un 15% de su ingreso para la jubilación, pero el empleador la mitad, el 7,5%. Cuando yo mismo decía hace un rato, los Maya Oro vieron incrementado su depósito en el sistema financiero por un volumen de 10.000 millones de dólares, mientras creció el Producto Bruto Interno un 3,5% y se achicó la masa salarial, y por tanto lo que nosotros caracterizamos es sostenible desde el punto de vista de la misma estadística oficial. Lo que está en curso es el modelo de la desigualdad, la mano metida en el bolsillo del trabajador. Es un despropósito, un ajuste fiscal encubierto que busca sustentabilidad económico-financiera, no cambiando la financiación, sino rebajando derechos, aumentando la jornada de trabajo vital de la gente de 60 a 65 años, obligando por tanto a trabajar más en el momento que uno está más desgastado, y organizando para vastos sectores, como quedó probado y nadie pudo refutar, un deterioro de las jubilaciones. Decimos con claridad e informamos a nuestra gente que, por un lado, nosotros no la dejamos por ahí, que el movimiento sindical va a dar pelea por una reforma alternativa de la seguridad social que cambie los tantos de la financiación. Varias figuras del Frente Amplio estuvieron presentes en este acto y dijeron al finalizar el mismo que tomaron nota de algunos de los reclamos y de las críticas al gobierno. Buen acto. Con respecto a los reclamos, a los contenidos hay que analizar un poco más, porque aparte fueron 3 discursos, me llamó mucho la atención y hay que analizar mucho el de Abdala, porque es el que trae los planteos concretos. Hay que tomarse tiempo y revisar mucho planteo, mucha cosa, y muy buena señal que el secretario de la Presidencia, el ministro de Trabajo esté acá, como es parte de una tradición nacional que hay que sostener y hay que respetar mucho. Claramente el sesgo del gobierno actual ha sido un sesgo que los trabajadores han perdido ingresos y los ha ganado el sector más poderoso de la sociedad. Decía el dirigente Abdala que más de 1.000 millones de dólares fueron transferidos de los trabajadores a los sectores más poderosos. Y eso es injusto, de la misma manera que es injusto
que la totalidad de la reforma jubilatoria la paguen los trabajadores con más años de trabajo y menor aporte a la hora de jubilarse. También hicieron planteos muy potentes en torno a la violencia, en torno a la pobreza infantil, en torno a esta ley mal llamada de corresponsabilidad en la crianza, que son de retrocesos que este gobierno ha construido y que la gente poco a poco va visualizando. En torno a la presencia de gobernantes, en las que yo no tengo nada que ver, a mí me parece que es muy saludable para la democracia que todos los partidos y gobernantes, por esta vía, la de estar presentes, o por cualquier otra vía, escuchen la posición de la organización social más grande que tiene el Uruguay. Hay contradicciones que son viejas como el agujero del mate. La economía del mercado tiene sus propias contradicciones y la tendrá siempre. El que acumula riqueza quiere más, y quiere más, y quiere más, y es lógico. Así funcionan los seres humanos. Y el que trabaja por un salario necesita más. Si no tuviera la lucha de los trabajadores por el reparto, la propia economía al final se tranca, porque ese egoísmo natural que llevamos adentro de los que están arriba no reparte. Y acá juega el papel del Estado, obligando a repartir. Álvaro Delgado fue una de las figuras del gobierno que estuvo allí, el secretario de la Presidencia. Criticó que en el discurso o en los discursos no se tuvo en cuenta la situación que generó la pandemia en el primer acto de gobierno y dijo que recibieron el gobierno con 10,5% de desempleo y hoy, pandemia mediante, está en 8,6%. Hace 17 años que vengo, me parece que parte de saber escuchar, aún no coincidiendo, es la base más importante para cualquier instancia de diálogo, ¿no? Aún no coincidiendo con muchas de las cosas que se dieron acá, pero venir a escuchar me parece un acto de respeto y de tolerancia para el PIT-CNT y para cualquier otra institución que genere un ámbito como este. Obviamente hay puntos en los que vamos a coincidir, y algunos que se dijeron y otros que me hubieran gustado que insistieran un poco más. El tema del empleo me parece que es clave, hablar de empleo y de empleo de calidad, puede generar ámbito de diálogo para eso. Bueno, el gobierno está trabajando en inversiones para generar empleo y a la vista está que se recuperaron todos los puestos que se perdieron en la pandemia, que fue la gran ausente del discurso de hoy, de los discursos de hoy, ¿no? Parece que en Uruguay no hubo pandemia, que condicionó al mundo y también en Uruguay. Y no solo se recuperaron, sino que hay 40.000 puestos de trabajo más. Cientos de trabajadores se acercaron a la Plaza 1 de Mayo, donde se realizó el acto principal del Día Internacional de los Trabajadores, convocados por el PIT-CNT bajo el lema "Hoy como ayer la clase obrera no fallará". Los reclamos de aumento de salario real, partidas especiales para los sectores más vulnerables y reducción de la jornada laboral marcaron los discursos con críticas al gobierno, entre ellas a la reforma de la seguridad social. Tomando el ejemplo reciente de lo que ha hecho el Parlamento en Chile, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero, porque ya estamos quedando atrasados, no solamente en el concierto europeo, sino de nuestros países vecinos de la América Latina. Esa propuesta fue respaldada por el expresidente de la República, José Mujica. Está cantado que va a venir, no sé cuándo. ¿Sabe dónde está la contradicción? Que la presión de la sociedad de consumo es tan grande que nos dan 6 horas de trabajo y entonces vamos y conseguimos 2 trabajos y trabajamos más que antes. Nosotros mismos nos pisamos el callo. Por eso hay que luchar por una jornada de 6 horas, pero un laburo. En tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, no descartó que el tema pueda ser parte de la negociación colectiva en los distintos sectores. En la agenda del gobierno hoy no está el tema de la reducción del horario laboral. Eso no significa que en la negociación colectiva, en los distintos sectores de actividad, pueda establecerse o acordarse la posibilidad de modificaciones al respecto. También hay que tener en cuenta que la reducción del tiempo de trabajo
está asociado a un componente que debe ser parte de la negociación colectiva, que es la productividad. ¿Es posible la reducción de la jornada laboral a 6 horas, como se planteó por parte del PIT? Bueno, creo que es una discusión que viene dándose hace varios años y que en definitiva lo que refleja es que debemos dar esa discusión del salario y de las horas de trabajo, enfocarla mucho más en lo que es la productividad del trabajo y en definitiva que los salarios y que las negociaciones colectivas reflejen efectivamente la productividad de cada puesto de trabajo. Para ello es necesario tener mediciones mucho más certeras a nivel de sectores de la productividad que eventualmente nos permitan dar la discusión si es pertinente trabajar menos horas y producir lo mismo, o eventualmente producir más en la misma cantidad de horas y que el salario aumente, porque en definitiva una reducción de la carga de trabajo, dado un mismo nivel de productividad, en el fondo es un aumento del salario por hora o por producto, y creo que la gran discusión que se debe a Uruguay es, bueno, cómo mejorar la medición de la productividad para que los salarios reflejen efectivamente la productividad. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que no tendría problema en discutir una eventual reducción de la jornada laboral, como propuso el PIT-CNT en el acto de este 1 de mayo. En entrevista con Radio El Observador, el mandatario argumentó que habría que debatir respecto a la carga horaria, el salario y a qué sectores se aplicaría. Yo no me amputo ninguna posibilidad y según también las ramas de trabajo, ¿verdad? O sea, pensar en un aumento o una disminución de la carga horaria, básicamente disminuir en este caso, de la carga horaria a rajatabla, no me parece adecuado ni practicable. Segundo, me imagino que el elemento de la carga horaria tiene que ir necesariamente vinculado a la productividad y al salario. Son 3 variables. Si yo digo trabajo menos, o sea, tengo menos productividad y gano lo mismo, no es lógico. Claro. Si digo trabajo menos, soy más productivo y gano lo mismo o gano más, es lógico. Por eso estas 3 variables tienen que ser estudiadas necesariamente según el rubro de actividad. Porque, por ejemplo, se me viene a la mente, es muy difícil en actividades algunas vinculadas al agropecuario, como por ejemplo un tambo, en una sala de ordeñe, poder elegir cuánto tiempo más o menos se puede trabajar, porque hay determinados ciclos de esa tarea que son muy específicos y a veces muy rígidos. Pero no tendría problema en discutirlo si discutimos la carga horaria, la productividad y el salario. Bueno, allí teníamos un resumen de lo mucho que sucedió a partir del 1 de mayo, de las repercusiones que hubo, de esa posible jornada laboral de 6 horas, hasta con la palabra del presidente de la República. Obviamente que sobre el caso Irene Moreira vamos a tener, yo les diría que 2 bloques especiales. Lo que fue el factor desencadenante de la situación, pero también las últimas repercusiones que llegaron a partir de lo que aconteció en el último día de la semana. Pero para eso nos van a tener que esperar unos minutos nada más.